Arte gótico. Se originó en Francia, en el siglo XII, y se extendió después a toda Europa. El arte gótico se manifiesta especialmente en la construcción de catedrales que se convertían en símbolos para la ciudad que las construían. Las catedrales se distinguían por su marcada verticalidad y su gran iluminación interior. Los edificios góticos no tienen muros macizos, sino grupos de delgadas columnas ubicadas a intervalos regulares. Además, estos tenían un sistema de arbotantes, del francés arbotant, arco que empuja, y los contrafuertes que a manera de esqueleto exterior colaboran con la tarea de sostén. Los espacios entre columnas forman amplios ventanales o vitrales formados por la unión de pequeños vidrios de variados colores. Estos seguían un dibujo previamente elaborado a modo de rompecabezas. La definición de rostros y de detalles se trazaban con líneas negras. El arte gótico duró casi 300 años. Los portales que daban ingreso al interior de las iglesias estaban decorados con estatuas y bajorrelieves. La arquitectura gótica se divide en gótico temprana, gótico clásico y gótico radiante. En la gótico temprana, la bóveda de crucería aparece en algunas iglesias. En la gótica clásico, las catedrales ganan más altura aún a través de un piso de ventanales que otorga luz casi vertical. En el gótico radiante aparecen como dominantes los grandes rosetones. Obras del arte gótico: los palacios, los ayuntamientos, las catedrales y las lonjas. Características principales: arco puntado, formado por dos porciones de circunferencias que forman un ángulo en el centro del arco. Arbotantes, arcos exteriores que soportaban el empuje de la nave central y descansaban sobre los contrafuertes. Bóveda de crucería, dos arcos apuntados que se cruzan en diagonal, dividida en tramos más o menos cuadrados. Escultura gótica. Los artistas góticos utilizaron el mármol, el abasto y la madera, que en su origen estuvieron policromados. Se generaliza la idea de presentar cada santo acompañado por un atributo característico que lo represente fielmente. Las figuras en la escultura gótica se caracterizaron por ser rígidas, con tendencia hacia el naturalismo. Cuando hay varias figuras, hay una relación entre ellas. En los bajos y autorrelieves, las figuras se cobijan bajo un docelete. Hay esculturas en distintos espacios, como en los sepulcros, donde aparecen pasajes de la vida de la persona allí enterrada. En las plazas también se pueden ver en importantes cruces de camino y distintos lugares representativos. Se buscaba plasmar ideas a través de distintos símbolos en esa época. Pintura gótica. Las figuras son más expresivas y tienen proporciones naturales. La temática principal era religiosa, aunque se abre a temas más profanos y fondos con paisajes. Estilos. Estilo franco-gótico o lineal, desarrollado entre el siglo XIII y XIV. Predominan las líneas negras sobre el color con figuras alargadas y colores planos sin sobras ni volumen. Gótico itálico. Se desarrolla en el siglo XIV, busca moderar el uso del dorado y comienza a buscar la tercera dimensión, la dulzura y la elegancia de las obras. Se distinguen dos escuelas, la de Florencia y la de Siena. Gótico internacional. Siglo XV. Se destaca la valoración de lo anecdótico y lo expresivo, la estilización de las figuras, los detalles naturalistas, además de la técnica minuciosa y detallista. Destacan las escuelas castellana, valenciana, catalana y aragonesa. Por último, el estilo gótico flamenco en el primer cuarto del siglo XV con la aparición del óleo, que aporta mayor viveza a los colores, aumenta su brillo, una perspectiva lineal, elegancia y simbolismo. Ahora el arte románico, que se desarrolló en un periodo anterior al gótico, en los siglos XI y XII. En la arquitectura se destacan las siguientes características: las construcciones de tipo religioso como las iglesias y monasterios, los muros gruesos y con pequeñas ventanas hechos de serrillas, la planta de las iglesias, que son de cruz latina, las naves terminan en una cabecera llamada abiste, una forma semicircular. Cuando las naves centrales son anchas, el abiste se agranda y se toma un pasillo llamado girola. En
En los monasterios, algo importante es el claustro, que es una galería cubierta alrededor de un patio. Si hablamos de los elementos característicos, no podemos obviar algunos elementos como las arquivoltas, que son una sucesión de arcos de medio punto. Estos rodean el tímpano y se apoyan sobre las jambas, pilares que estaban a los lados de las puertas. Entre otros elementos, también encontramos la bóveda de cañón, una forma semicilíndrica sostenida por arcos sobre columnas o pilares muy representativos de la época. También la bóveda de arista, resultado del cruce de dos bóvedas de cañón que antes mencionamos. Y por último, el arco de medio punto, elemento de sostenimiento pero que a su vez servía de decoración. Escultura románica era una época en la que pocas personas sabían leer y escribir, por lo que la escultura constituyó una forma de lenguaje. Los temas más frecuentes eran el Pantocrator, Cristo en actitud de bendecir, Tetramorfos, el águila, el ángel, el león y el toro, la Virgen María aparece sentada en un trono de pie, las figuras se retuercen y deforman para adaptarse al espacio, cuando son varias figuras no se relacionan. En cuanto a la pintura románica, las características principales fueron su simetría, su perspectiva jerárquica, la ausencia de fondo, los colores planos, la delimitación del contorno, la rigidez y la ausencia de sentimientos. Los tipos de pintura son el mural, que se utilizaba la técnica al fresco, que consistía en mezclar pinturas con agua y cal en un muro preparado con estuco fresco. Pintura sobre tabla, en esta se utiliza la pintura temple, y las miniaturas, representaciones religiosas.